Antes de entrar de lleno, vamos a orar. Bendito Padre, estamos nuevamente en este lugar. El propósito, Padre, de estar aquí es alabarte. En este momento, pues nos vamos a disponer, Padre, a estudiar tu palabra, más bien a escuchar tu palabra en la prédica. Ruego que tu Espíritu Santo, Padre, nos ayude, que sea con nuestros hermanos que están aquí presentes, que seas también con aquellos seguidores que nos siguen a través de la internet. Pido, Padre, que también se gocen al escuchar, Padre, tu palabra, y que no nada más se queden en escuchar, sino en llevar a la práctica, que es lo más importante. Como lo expresa el apóstol Pablo, no ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Y Padre, creo yo que todos y cada uno de los que estamos aquí nos hemos comprometido voluntariamente contigo para de veras vivir la vida cristiana, Padre, como nos lo demandas. Ruego que nos apartes, Padre, que tu Espíritu nos ayude para irnos apartando del vicio, del mundo, del pecado. Bueno, de alguna manera la prédica va alusiva, Padre, a esto. Pido, bueno, que tu Espíritu nos ayude a ser valientes, no ser cobardes. Y pido, Padre, bueno, que nos ayudes para seguir firmes y fieles en este camino, pues, de la vida cristiana. Una bendición para los presentes. Ruego por nuestro hermano Neftalí, que sale después de la prédica, del culto, rumbo a Puerto Vallarta. Padre, que los lleves con bendición. Es nuestro deseo, es nuestra oración, que los lleves sin ningún contratiempo. Igual a los demás, llévanos a casa después de haber escuchado tu palabra. Y Padre, que salgamos gozosos de este lugar y que podamos, bueno, hacer una resolución a nuestra vida, vivir como tú demandas, Padre, en la palabra. Perdona, pues, nuestras faltas, te lo rogamos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, ¿cómo lo enfrentas? Es el título de la predicación. Y dirán ustedes, bueno, ¿qué voy a enfrentar? Bien, en base, hermanos, al pasaje de Apocalipsis, tenemos otro ahí en Santiago. ¿Cómo enfrentas la prueba? Esto lo vamos a ver en el primer punto. ¿Cómo enfrentas la tentación? En la parte media. Y al final, el pecado, específicamente la cobardía y la incredulidad. En base a este pasaje del Apocalipsis, capítulo número 21. Pero los cobardes e incrédulos, he escuchado dentro de la misma congregación hermanos que de alguna manera se deja ver que son incrédulos. No, yo no creo esto. Los cobardes posiblemente va a aplicar a la mayor parte de los que estamos aquí. Lamentablemente, déjenme decírselos. ¿Cuántas veces en una situación complicada, hermanos, nos echamos para atrás? ¿Cuántas veces en vez de afrontar una situación nos echamos para atrás? El Señor Jesucristo fue un ejemplo para nosotros, no de cobardía, sino de valentía. Sabía que lo iban a crucificar allí en Jerusalén, hermanos, y fue por amor a ti, por amor a mí. A Pedro en su momento, mis hermanos, se acobardó. Yo creo que lo recuerdan cuando prendieron, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces, mis hermanos, no has testificado de tu fe? Esa es la cobardía. No que tengas miedo como el pastor que se trepó a las palmas a cortar las ramas. Lo recuerdo y todavía me tiemblan los pies. Cuando me subo a una barquita, hermano, de Talí, bueno, recuerdo esa ocasión que veníamos de regreso en la barquita. Yo creo que lo va a recordar muy bien Maribel, ¿verdad? Se empezó a picar el mar y nosotros veníamos en esa lanchita. A mí me temblaban los pies, hermano. Las profundidades de la mar me dan pero tanto miedo. No digamos las profundidades, ahí en las orillitas el mar es muy traicionero. Hermanos, a mí me da temor el mar. Levante su mano el que no le da temor el mar. Voy a pagar un viaje a Puerto Vallarta si no le da temor. Uno, se lo voy a pagar. Se mete a las profundidades. Hermanos, ¿quién ha visto ese naufragio del Titanic allá? Nadie. ¿Por qué? Porque tienen temor. Ya lo viera, hasta en una cápsula, hermanos, hacen una implosión. En vez de explotar,
se injutan y ahí vas a quedar. Déjenme decirles que no hay ninguno valiente en esta congregación, lamentablemente, aunque lo digan que son valientes, pero en su momento una rodilla te va a pegar con la otra. Yo soy muy temeroso. Imagínate cuando estés en la antesala de la muerte. A ver, ponte en ese lugar. Hermanos, nosotros tenemos la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos da la valentía para dar ese paso de la muerte. ¿Cómo lo enfrentas? Vuelvo, hermanos, a este título. Santiago, capítulo número 1, permítame también buscarlo. Ya en su momento, lo explicaremos. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, bienaventurado. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, enfrentamos una tentación, pero ¿cómo la enfrentas? Es lo importante. Permítame, ya entrar de lleno a la prueba. Bien, a Primera de Pedro, capítulo número 4. Vamos a ir buscando, hermanos, estas bases bíblicas que nos van a ir apoyando, ¿verdad?, en la predicación. Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 12, dice la Escritura: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fíjense, no nos sorprendamos. Claramente está escribiendo Pedro en esta su primera carta, en el capítulo número 4, versículo número 12. Lo mismo que te pasa a ti le está pasando a otro cristiano alrededor del mundo, ¿verdad? Para pruebas, dicen por ahí que un botón basta. Pruebas de fuego. Me estaba yo acordando, hermanos, de Job. Yo creo que hemos estado, hermanos, pensando a lo mejor en otro personaje también de la Escritura, pero Job es un buen ejemplo, hermanos, en la Escritura. A aquellos 4 jóvenes, me refiero a Daniel y a sus 3 amigos restantes, cuando son llevados a Babilonia. Hermanos, aquel rey, ¿verdad? Miren, cuando escuchen el sonido de la tamborina, de la zampoña, de y del otro, se van a arrodillar, ¿verdad?, delante de mi Dios. Cuando aquellos jóvenes decidieron decirle o enfrentar al rey: mira, no nos vamos a arrodillar, sépalo usted de antemano. Hermanos, eso es valentía, ¿verdad? De alguna manera, volviendo a lo que es la prueba, ¿verdad? Una prueba de fuego, cuando hay presión o persecución. Presión o persecución son 2 palabras muy diferentes. Los primeros cristianos fueron perseguidos, hermanos, de tal forma que la iglesia en su momento, cuando fue esparcida, fíjense, sirvió, porque el diablo pensaba que con perseguir a los cristianos el evangelio se iba a estancar, pero no fue cierto. Al diablo le salen mal las cosas. Conforme estos discípulos fueron esparcidos, el evangelio se fue extendiendo de una manera que pues nos llegó a nosotros, a los mexicanos, llegó a Aquila. Y qué bendición, mis hermanos, que aquellos primeros hermanos que principiaron con la obra en este lugar pues recibieran este evangelio. Había un cierto tipo de persecución, pero ellos fueron valientes y se mantuvieron, hermanos, en el camino. Una prueba de fuego, cuando hay presión o persecución, hay que mantenernos, hermanos, firmes. Y creo yo que esto es muy importante. De lo contrario, hermanos, si apostatamos, de lo contrario, si nos vamos, de lo contrario, ¿verdad? No recibiríamos la corona de la vida, volviendo a este pasaje del libro del Apocalipsis. El pueblo de Israel en el desierto, si vamos a Deuteronomio capítulo número 8, versículo número 2, hermanos, todo lo que les aconteció al pueblo de Israel fue con un propósito: para probarlos, a ver qué había en su corazón, si había esa firmeza,
si había esa voluntad de seguir hacia adelante. Creo yo que no es bueno que me extienda en este pasaje de la Escritura, pero porque conocemos la historia, ¿verdad?, del pueblo de Israel. A las primeras de cambio, hermanos, muchos empezaron a renegar, muchos empezaron, ¿verdad?, a murmurar. Muchos dijeron, estábamos mejor allá en Egipto, allá comíamos los pepinos, allá comíamos pues todo aquel producto que se daba en aquellas tierras, y preferían o querían volverse, ¿verdad?, a aquel lugar. Cuando también, hermanos, faltó el agua, muchos quisieron también apedrear, ¿verdad?, a Moisés. Muchos quisieron regresar, ¿verdad?, a ese lugar donde estuvieron siendo esclavos por más de 400 años. Lamentablemente, hermanos, a veces pasa así, aún con los mismos cristianos. Queremos regresar a las cosas que hacíamos antes, ¿verdad? Y esto no es conveniente, esto no es bueno. Nosotros que ya comenzamos en la vida cristiana, debemos de permanecer, venga lo que venga, ¿verdad? Bajo presión, bajo persecución, como el pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. Así vamos nosotros, vamos a ir sorteando tantas cosas, tantas pruebas, que en su momento, ¿verdad?, vamos lamentablemente a experimentar todos y cada uno de los que estamos aquí, y no nada más este grupito de cristianos, sino todos los cristianos esparcidos, hermanos, por todo el mundo. Bien, como lo dije, el pueblo de Israel, fíjense, ya cuando estaban cerca de la tierra prometida, allá esa tierra donde fluye leche y miel, me imagino que a la fecha todavía ha de ser una tierra muy bendecida. Cuando los 12 espías, hermanos, ¿qué hicieron los 10 espías? Ya que volvieron de ver la tierra prometida, no vamos a poder. Sus murallas, sus ciudades están amuralladas, sus moradores son gigantes, ¿verdad? Bueno, dieron un mal informe, ¿verdad?, a la multitud que estaba esperándolos para escucharlos, excepto Josué y Caleb. Yo creo que es muy importante, mis hermanos, que notemos a estos dos personajes, Josué y Caleb. Ellos, a pesar de ver la situación, la condición de aquel pueblo, ellos vinieron con un informe positivo. Podemos, ¿por qué? Porque el Señor va con nosotros. Hermanos, eso lo debemos de hacer nuestro. Dios va con nosotros en la prueba. Y bien, dice la Escritura, ¿verdad?, cuando tomaron posesión de la tierra prometida, estos dos varones nada más pudieron entrar, ¿verdad?, a esa tierra que el Señor les había prometido desde tiempos antiguos, cuando Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad?, estos hombres entraron. Moisés no pudo entrar tampoco, lamentablemente, ¿verdad?, a la tierra prometida. Creo yo que sí lo vamos a ver allá en el cielo, ¿verdad?, pero en la tierra prometida no pudo poner su pie. El Señor lo llevó a un monte, a las fronteras, y él pudo divisar, ¿verdad?, el valle, esa tierra que fluye, ¿verdad?, leche y miel. ¿A quién nos vamos a asemejar? ¿Al pueblo de Israel o a Josué, a Caleb? Bueno, yo creo que lo más importante sería asemejarnos a estos hombres valientes, a estos hombres de Dios, ¿verdad?, a estos hombres que trajeron un buen informe, aquella multitud, ¿verdad?, que ya estaban vagando por el desierto por más de 40 años, ¿verdad? Qué bendición que haya gente, hermanos, en las congregaciones así, como Josué y como Caleb. La prueba te pone al borde, o retrocedes o avanzas. La prueba te pone al borde. A ver, estoy aquí en altito. Te pone al borde. ¿Voy a avanzar o voy a retroceder? Tú decides. Hermano, hermana, si tienes tu mirada puesta en el Señor, no me estoy refiriendo a un precipicio. Sabemos que no me voy a aventar a un precipicio que tenga más de 10, 15, 20, 30 metros, o que me vuelva a subir a la palma. Me voy a volver a subir, ¿verdad?, con temor, pero bueno, con la ayuda de Dios, con una buena soga, ¿verdad?, me voy a volver a amarrar, voy a volver a tumbar esas ramas, que a lo mejor en su momento podrían dañar, ¿verdad?, a algún hermano que le caiga encima, por poner un ejemplo. Disculpen, hermanos.
El pueblo, bueno, o más bien la prueba te pone en el borde, o retrocedes o avanzas. Hermanos, si tu fe está puesta en el Señor, si tu mirada está puesta en el Salvador, si tu mirada está puesta en el galardón, vas a dar ese paso. De lo contrario, tú vas a retroceder. Pero dice la Biblia que nosotros no somos los que retrocedemos. Yo creo que recuerdan, hermanos, ese pasaje de la Escritura, sino de los que damos ese paso, hermanos, para la vida eterna. En este mundo, pues vamos a seguir, hermanos, siendo probados. En este mundo, como lo vamos a ver en la parte siguiente, vamos a seguir siendo tentados, pero tenemos uno que está con nosotros, que es mayor que la prueba, que es mayor que la tentación, y es el que nos va a ayudar a que sigamos paso a paso, hermanos, en la vida cristiana. De lo contrario, hermanos, si damos un paso y retrocedemos dos, hermanos, no vamos a llegar a esa tierra prometida. Tenemos que dar un paso, detenernos y dar el otro, y dar el otro. Hermanos, hablando también, por ejemplo, de la santidad, es un proceso, es algo paulatino que posiblemente nosotros ya hemos experimentado. No de la noche a la mañana amanecemos ya con la aureola, no. Esto se va dando conforme vamos creciendo en la fe, creciendo en el conocimiento, creciendo en la sabiduría, se va dando, hermanos, ¿verdad?, de esta santidad. Y haciendo mención, mis hermanos, por cierto, a raíz de los estudios que estamos viendo los viernes, hermanos, Dios puso en mi mente este mensaje que estoy predicando, ¿verdad?, en este momento. Estamos en esa unidad de la honestidad, ¿verdad? Debemos de abrirnos. De hecho, Dios ya conoce lo más profundo de nuestros pensamientos. La hermana Nancy empezaba: ¿quién tendría el valor para pararse al frente y decir todos los pecados que ha cometido, por ejemplo, en esta congregación? Yo no me animaría. No sé si ustedes, hermanos, ahí entra la valentía también. Hermanos, nadie quiso, cuando yo pregunté, decir sus pecados públicamente. Nosotros entramos a nuestro aposento, a nuestro cuarto, y ahí elevamos nuestra petición. Ahí nos abrimos delante del Señor, y si lo hacemos de corazón, Dios nos perdona. ¿Saben quién cayó en la Biblia? David cayó. David no abrió su boca en su momento. Adán y Eva en el huerto del Edén también callaron. Los discípulos que iban rumbo a Capernaum, discutiendo entre ellos quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos, cuando el Señor les pregunta, también callaron. Hermanos, nosotros debemos abrir nuestra boca, confesar nuestro pecado delante del Señor. Como les dije, a raíz de ese estudio, hermanos, viene esta predicación en parte. ¿Cómo enfrentas, pues, la prueba? La prueba te pone en el borde, o retrocedes o avanzas. Hermanos, la decisión está en cada uno de nosotros. Yo voy a avanzar, no porque sea muy fuerte, no porque sea muy valiente, no porque sea muy sabio, sino porque tengo al Señor que me ayuda. Nosotros, cuando creímos, dice la Biblia, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y Él es el que nos ayuda. Si dejas que el Espíritu Santo guíe tu vida, hermano, vas a seguir hacia adelante, no vas a retroceder. Vamos con la tentación. ¿De dónde viene la tentación? Hermanos, del diablo, de tu carne o del mundo, y busca hacerte pecar. A ver, ponlo, hijo, para que lo lean. ¿De dónde viene? Hablando de la tentación, del diablo, de tu carne o del mundo, y te busca hacer pecar. ¿Es cierto o no es cierto? Hermanos, lamentablemente sí. Si hablamos del mundo, ¿qué es lo que quiere el mundo? ¿Qué quiere la carne? ¿Qué quiere, hermanos, el diablo? Que nos revolquemos más y más en el pecado. ¿Qué quiere, hermanos, la carne? Si hablamos, y dice
Gálatas capítulo número 5, y manifiestas son las obras de la carne. A ver, no quiero adivinar, permítame primeramente encontrar carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo número 5. Permítame leer esos versículos. Dice: y manifiestas son las obras de la carne. Estoy leyendo el versículo número 19 de Gálatas capítulo número 5. Son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. A ver con cuál te identificas, con cuál pecado, fornicación, inmundicia, avaricia, idolatría. Estaban estudiando la idolatría. Hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, a veces nos equivocamos, decimos: Dios no me va a enviar al infierno por un pecado chiquito. Hermano, lamentablemente te vas a ir al infierno si no te arrepientes. El pecado que cometió Adán y Eva en el huerto del Edén fue la desobediencia. Hermanos, Dios los echó del huerto del Edén. ¿Qué pecado estamos cometiendo, hermanos, en este momento? ¿Qué tentación toca a nuestra puerta a cada día, a cada momento? ¿De dónde viene? Del diablo, de tu carne o del mundo, y busca hacerte pecar. Fíjate nada más, el pecador, si no se arrepiente, lamentablemente va a ser echado, hermanos, en el infierno. Cada uno es atraído y seducido por la tentación, cada uno, en lo personal, como cuando hacemos un examen. Hermanos que han sido maestros, hermano Neptalí, mi hijo, ¿dejas que copie el de al lado al que está aquí? No, porque el examen es personal. Hermano, la salvación también es muy personal. Vuelvo, cuando uno es atraído y seducido por la tentación. Hermanos, cada cual está enfrentando una tentación en este momento. Sí te podemos ayudar. ¿Cómo? Orando por ti, para que el Señor te fortalezca, para que el Señor te ayude, para que el Espíritu trabaje en tu vida, en tu mente, en tu corazón, y cada día te vayas alejando de esa tentación que toca tu puerta a cada momento, ¿verdad?, de tu vida. De alguna manera, nuestro Señor Jesucristo también fue tentado. Si recuerdan, después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y el diablo no desaprovecha ninguna oportunidad. Estamos hablando del diablo. Hermanos, él no se duerme. Y si se duerme un rato, tiene muchos que le ayudan, que vienen siendo los demonios, que se trajo para que trabajaran 24/7 por mientras venga, ¿verdad?, el Señor. Ellos están trabajando día y noche. Se meten a las iglesias, se meten a las familias y se meten también, ¿verdad?, a tu vida, si es que les dejas lugar. Hermano, hay que ser fuerte. Cada uno es atraído y seducido por la tentación. Cada quien, hermano, si quiere fortalecerse, hay que fortalecerse en el Señor, ¿verdad? Cada quien es muy responsable de estar en esa comunión íntima, ¿verdad?, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo allá en el desierto. ¿Qué pasa con esos hermanos o supuestos hermanos que en su tiempo estuvieron, pero que al ratito se van, ¿verdad? Hubo una situación complicada en la iglesia y prefieren mejor irse. Hermanos, son presa fácil del maligno. ¿Qué pasa con aquel rebaño? ¿Verdad? ¿Qué pasa con el depredador? ¿Verdad? Ve el rebaño y ve la ovejita más flaca, y a esa es a la que se le echa encima. Y lamentablemente la va a tomar, la va a devorar, la va a despedazar y se la va a comer. Hermanos, ojalá que nosotros no nos vayamos, sino que estemos aquí,
aunque estemos poquitos, pero esto es bíblico, que en los postreros días muchos van a apostatar, muchos se van a ir, pero los que permanezcamos aquí, hermanos, el Señor va a estar con nosotros, para ayudarnos, para fortalecernos, para decirnos, mira, sigue adelante, lo que viene a futuro es mejor que lo que estás pasando en este momento. ¿Cuántas promesas, hermanos, tenemos de salvación, de vida eterna en la Escritura? Tenemos un lugar que el Señor ya preparó para todos y cada uno de los fieles. Hay una ciudad celestial, hay un coro en el cual nosotros vamos a unir nuestro canto. Hermanos, eso es lo que nos debe de motivar a que nosotros sigamos hacia adelante en la vida cristiana. Posiblemente en vida, a lo mejor no vamos a recibir eso, pero ya muriendo y yendo a la presencia del Señor vamos a gozar de todo esto. Vuelvo a lo que expresaba hace unos momentos, a lo mejor en vida no, pero déjame decirte que si tú eres fiel, si tú sigues la vida cristiana, desde aquí vas a ser bendecido. Y creo yo que si hacemos mención de las gratitudes que en su momento cada uno expresa delante de la congregación, fíjense, amanecemos con vida, es una grande bendición. Dios nos da los alimentos, Dios tiene o nos tiene una casa donde refugiarnos del calor, del frío, de la lluvia. Todo esto ya es bendición, hermanos, que viene de parte de Dios. Desde aquí estamos gozando esas bendiciones que Dios tiene, hermanos, para su pueblo. Se avecina ya un tiempo de lluvias. Mañana es 1 de junio, ya estamos a mediados del año y tenemos la fe, la confianza de que va a seguir lloviendo y que nuestros cultivos van a llegar, ¿verdad?, a feliz término para nuestro mantenimiento. Hermanos, desde aquí estamos gozando ya de las bendiciones, ¿verdad?, del Señor. Bien, vamos a la parte final. El pecado, específicamente la cobardía y la incredulidad. ¿Cómo los enfrentamos? Vuelvo al título. ¿Cómo enfrentas la prueba? ¿Cómo enfrentas la tentación? ¿Cómo enfrentas el pecado, específicamente la cobardía y la incredulidad? A ver, vamos nuevamente al libro del Apocalipsis, capítulo número 21. Y en su momento, fíjense, leí yo el versículo número 7, que tiene un grande contraste con el versículo número 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, como que cambia totalmente, ¿verdad?, de la noche a la mañana. Dice, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A lo mejor no somos homicidas, a lo mejor no somos borrachos, a lo mejor no somos fornicarios, a lo mejor no somos hechiceros, como en la iglesia de Corinto, de los tiempos del apóstol Pablo, que quemaron todos los libros de hechicería. Estaba yo oyendo esto. No sé si ustedes en su momento lo han oído, pero ¿qué tal? ¿Somos mentirosos? Hermano, yo a veces, mentiras, como decimos, blancas, pero son mentiras. A lo mejor también, como lo dije, yo soy cobarde, ¿verdad? A lo mejor ustedes son muy valientes, pero yo soy cobarde. ¿Habrá alguna incredulidad en alguno de los presentes? No, yo creo que la Biblia aquí se equivocó. Eso no lo creo, ¿verdad? El incrédulo, dice la Escritura. Por cierto, hay gente, cuando yo hablo con ellas del Evangelio, no, pues soy medio incrédulo. Pues déjame decirte, de entrada ya vas mal, porque los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. Y esto es bíblico, no porque se le ocurra, hermanos, al pastor, ¿verdad? Hay incredulidad en alguno de los presentes. Levante su mano. Qué bueno que todos somos creyentes. Qué bendición, hermanos. Si hay incredulidad, dísela al Señor para que te la quite. A ver, vamos. El pecado, específicamente la cobardía y la incredulidad. El cobarde no es aquel que tiene miedo, sino el que por miedo niega a Cristo
y se echa para atrás abandonando la fe. Hermanos, repite, el cobarde no es aquel que tiene miedo, sino el que por miedo niega a Cristo. ¿Cuántas veces has negado a Cristo con tu conducta? Se echa para atrás y abandona, hermanos, la fe. ¿Cuál te toca? ¿O en cuál estás identificado? ¿Con esta, con esa o con esta? Ojalá que con ninguna. Hermanos, hermana, ¿cómo enfrentas, en este caso, la cobardía? Creo yo que la debemos de enfrentar, hermanos, con fe. Debemos enfrentar la cobardía con la ayuda de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces, fíjense, a lo mejor en su momento, yo he experimentado esto? Cuando hay mucha gente, por ejemplo, como en un velorio, y que me va a tocar predicar. Hermanos, a veces siento que no voy a poder, pero luego recibo esos ánimos y nunca, hermanos, he patinado, yo digo esa palabra, he carraqueado como los trompos cuando estoy frente a una multitud. En base a la Escritura, yo abro mi boca y lo hago con esa sabiduría que el Señor pone, ¿verdad?, en mi mente, en mi corazón y en mis labios. No es fácil estar al frente. Hermano Neptalí, es fácil estar aquí predicando la palabra. Hemos querido que el hermano predique, dice, no, ese no es mi don. Hermanos, posiblemente si el hermano en su momento dejara, ¿verdad?, de ese miedo, esa cobardía, se iba a parar aquí. Creo yo que lo va a hacer bien en su momento. Hermanos, es por poner, ¿verdad?, algún ejemplo. Hay situaciones complicadas, hermanos, hay estados que hay persecución, ¿verdad?, y que muchos mejor apostatan de la fe, que dicen que mejor no son cristianos. Hermanos, ¿cuántos han hecho esto? Ojalá que en Quila, que en esta congregación, hermanos, no se ve, sino que todos con valentía sigamos, ¿verdad?, las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, poniendo nuestra mirada en el galardón. Hermanos, qué bendición si seguimos firmes, que no flaqueemos, que no titubeemos, sino que con esa valentía podamos seguir hacia adelante. No negando, por supuesto, a Cristo y no negando la fe, ¿verdad? Yo me he fijado y lo he escuchado de Manuel, mira, yo soy cristiano, ¿verdad? Con los compañeros de trabajo, porque a lo mejor no es fácil, ¿verdad?, para que después te digan, es aleluya, es esto, es lo otro. Cuando abordas a una muchacha, mira, que empiezas tú a platicar, mira, soy cristiano. Hermanos, ahí se demuestra, ¿verdad?, la valentía, ¿verdad? Cuando estás con una multitud, por ejemplo, en una comida, ¿por qué no levantarnos, hacer una oración para que el Señor bendiga los alimentos? Ahí se ocupa también la valentía, por hacer mención de algo. El pecado, específicamente la cobardía y la incredulidad. El cobarde no es el que tiene miedo, sino el que por miedo niega a Cristo con esas actitudes que acabo yo de mencionar y se echa para atrás abandonando la fe. Hermanos, ojalá que esto no suceda, que tu fe vaya en aumento, que tu fe esté puesta, ¿verdad?, en el Señor y que jamás la abandones. El incrédulo, igual es el que rechaza, el que rechaza creer después de ver la verdad. Fíjense, vean ahí, el incrédulo es igual al que es el que rechaza creer después de ver la verdad. ¿Cuánta gente? A ver, dime, ¿dónde lo dice tu Biblia? Mira, aquí lo dice, ¿verdad? Hay gente que de alguna manera también saca su Biblia. Por cierto, nosotros estamos utilizando la Reina Valera 1960, pero si tú tienes otras versiones de la Escritura, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, si tienes la Biblia al día, hermanos, hay que tener esos pasajes, ¿verdad? Si no los tienes memorizados, por lo menos hay que tenerlos subrayados, para que tú cuando hables, ¿verdad?, con una persona,
pues en base a la Escritura le muestres. Estuve platicando, ¿verdad? Fue la semana pasada con dos personas y yo les ponía el ejemplo, ¿verdad? De Noé cuando el arca, ¿verdad? Cuando el diluvio. Y bueno, para hacerles mención que todavía el tiempo de la gracia está abierto. Y lo dijo la persona que me estaba oyendo, es una comparación. Digo, sí, es una comparación. Pero la gente a veces tienes que evangelizarlas como a los niños, con piedritas y bolitas, ¿verdad? Poner ejemplos de la Escritura misma para que entiendan y comprendan, ¿verdad? Cuando tú hablas con una persona y le hablas de las 3 dispensaciones, caray, se van a quedar así, ¿verdad? El tiempo de la inocencia, Adán y Eva, el tiempo de la ley, cuando Moisés, y el tiempo de la gracia en el que estamos viviendo todos y cada uno de nosotros. En esta dispensación, hermanos, todas las puertas están abiertas, no se han cerrado. Tú puedes, ¿verdad?, acercarte a Cristo. Él te va a recibir si confiesas tus pecados y te apartas de todos ellos. Estamos en el tiempo de la gracia, como cuando Noé, todavía las puertas están abiertas. El incrédulo es aquel que rechaza creer después de ver la verdad. Hermanos, sí, muy bonito, muy interesante, ¿verdad? Ojalá que no se concrete la gente nada más a eso. O a lo mejor también los supuestos cristianos, o a lo mejor de los que estamos aquí, sí creo, pero hasta ahí. Hermanos, hay que llevar a la práctica, hay que practicar lo que dice la Escritura. Hemos, ¿verdad?, creído, después el que rechaza es el que cree, es el que rechaza creer después de ver la verdad. Nosotros ya vimos la verdad y vivimos, ¿verdad?, en esa verdad. No vivas la vida con incredulidad, cobardía como estilo de vida. Hermanos, por último, y muy rapidito vamos a ver esto, no vivas tu vida. Dios nos ha dado una vida para que la vivamos, ¿verdad?, en este planeta. Por larga que sea, ¿cuántos años puede durar la persona? Dice el libro de los Salmos, 70, 80, los más robustos. A partir de ahí es molestia y trabajo, y pronto pasan y volamos. Hay personas, entre ellos los guijarros, que duran casi 100 años, pues Dios con un propósito, hermanos, les da larga vida. Posiblemente fue porque se portaron bien con los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, ¿verdad? A lo mejor es eso, ¿verdad?, que ellos hicieron y por eso están viviendo larga vida. O puede ser la otra, de que Dios les está dando la oportunidad para el arrepentimiento, como lo quieran ustedes, hermanos, ver. Pero hay que vivir la vida, no hay que vivir la vida con incredulidad o cobardía, como estilo de vida. Hay que vivir la vida, ¿verdad?, con valentía y sin incredulidad, porque los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cómo enfrentamos, hermanos, todo esto? Con la ayuda de Dios. ¿Cómo enfrentamos todo esto? Con las oraciones de ustedes. Creo yo que todos oramos unos por otros, ¿verdad? Hermanos, es importante que los de Puerto Vallarta oren por los de Quila por los de allá, y oremos, ¿verdad? Por cierto, hubo una jornada de oración, posiblemente el hermano Diego, que le llegan esos mensajes de la convención regional, convención nacional, ¿verdad? Una jornada de oración para estar orando, ¿verdad?, para que pues sigamos, ¿verdad?, hacia adelante. El Señor sigue enviando también obreros, ¿verdad?, para la mies. Todo esto, hermanos, contribuye para que nosotros nos mantengamos firmes en el camino de la vida cristiana. ¿Cómo lo enfrentamos? Pues con la ayuda de Dios. Nuevamente, hermanos, Dios te bendiga. Amén.